chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Herrera. Bien, tenemos esta clase, un tema pendiente para recuperar. El tema es rectas y planos, que involucra la geometría del espacio. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la geometría del espacio. Es el estudio de las figuras sólidas o del espacio, es decir, de las figuras cuyos puntos no pertenecen a un mismo plano, sino al espacio tridimensional. Esto vamos a verlo con unos ejemplos en lo que son los sólidos. Por ejemplo, acá tenemos las figuras sólidas. Tenemos, mire, este ángulo diedro. Ángulo diedro es este ángulo formado por estas caras. Imagínate que es tu hoja de tu cuaderno o tu libro, disculpen, tu libro, y ya tú abres, tienes una abertura y formas un ángulo. Esa abertura se llama ángulo diedro. Si estos bordes fueran P y Q, sería el valor del diedro PQ, porque esa línea es como un vértice, pero en el espacio. Ya no sería un punto, sino sería una línea en el espacio. Entonces sería el ángulo que forman estas dos caras, sería el ángulo diedro. Por ejemplo, acá tenemos también un ejemplo de un cubo, un hexaedro regular. Entre este punto que está acá, con este punto y este punto, ya no pertenecen a un mismo plano, está en el espacio tridimensional. Igual acá tenemos el tetraedro. Bien, entonces esto de acá vendría a ser un ángulo diedro, como hemos explicado. Esto un hexaedro regular y finalmente esto de acá es un tetraedro. Todas las caras son iguales, son igual caras de misma longitud, es un triángulo equilátero, todas sus caras. Bueno, hay más figuras, ¿no? El cilindro, el cono, y la esfera, ¿no? Pero eso vamos a ir viendo más adelante. He puesto algunas cuantas para entrar al estudio de lo que es la geometría del espacio. Ya son cuerpos, ya sólidos. Vamos a empezar también definiendo qué es determinación de un plano. Teorema 1. Con tres puntos no colineales se determina un plano. Tenemos acá la notación de un plano H. Tenemos tres puntos de A, B, C pertenecen a ese plano. Con esos tres puntos no colineales determino un plano. Digo, A, B, C pertenecen al plano. Si yo comienzo a unir los tres vértices, entonces tendría un triángulo y ese triángulo está contenido en el plano. O sea, el primer teorema es con tres puntos no colineales se determina un plano. El segundo teorema me indica una recta y un punto exterior a ella. Un punto exterior a dicha recta determina un plano. Vemos acá una recta contenida en el plano y un punto también contenido en el plano. Pero este punto es exterior a la recta. Yo también puedo unir los tres vértices y formar un triángulo. Digo entonces, acá la porción de segmento contiene la recta y el punto P pertenecen al plano H. Entonces, decimos el segundo teorema, una recta y un punto exterior a ella siempre determinan un plano. El tercer teorema me indica aquí que dos rectas que se intersectan en el espacio determinan un plano. Veamos, acá tenemos dos rectas secantes y L1 y L2 pertenecen al plano. Ojo, también podemos decir que dos rectas paralelas también determinan un plano. Estamos, no solamente las rectas secantes. Con dos rectas secantes y también con dos rectas paralelas se determina un plano. Vamos al estudio de lo que es recta perpendicular a un plano. Es aquella recta perpendicular a todas las rectas contenidas en un plano. Vemos el gráfico aquí. Yo tengo una recta L perpendicular a un plano. Entonces ese punto que está en el plano, como el pie de la perpendicular, lo vemos ahí que también es perpendicular a todas las rectas contenidas en un plano. Y acá lo indica, es pie de la perpendicular. Si yo paso una tercera recta que pase por su pie, también va a ser perpendicular a dicha recta, esta L. Y podemos trasladar también. Si tenemos una recta por acá, le trazamos la paralela que fuera esta, entonces también va a ser perpendicular a dicha recta porque pasa por su pie. ¿Ok? Bien. Teorema de las tres perpendiculares. Aquí sí tenemos mucho cuidado porque es un teorema en la cual sirve para resolver algunos ejercicios. Veamos, miren,
Vamos a primero a leer el texto. Dice, si por el pie de una perpendicular 1 a un plano se traza otra recta perpendicular 2 a una recta cualquiera dada en el plano, sería una tercera recta. Entonces, toda recta que pase por cualquier punto de la primera y el pie de la segunda es perpendicular a la recta 3, o sea, la tercera recta que vemos aquí, dada en el plano. A ver, vamos por partes. A ver. Dice, leemos la primera parte de nuevo, dice, si por el pie de la perpendicular 1, ¿ya? Si por el pie de una perpendicular 1 a un plano, primero trazamos la primera perpendicular, L1. Bien, dice aquí el texto, si por el pie de una recta perpendicular a un plano, una recta 1, perpendicular a un plano, se traza otra recta perpendicular 2 a una recta cualquiera 3 dada en el plano. Quiere decir que por el pie de esta primera recta L1 voy a trazar otra segunda perpendicular aquí a esta recta contenida en el plano. Esta es la recta tercera. Entonces veamos ahí, aquí está, por el pie de la primera trazamos una perpendicular a una tercera recta dada, contenida en el plano. Luego me dice, ¿qué más me dice? Entonces, dice, toda recta que pasa por cualquier punto de la primera, o sea, por cualquier punto de la primera, supongamos el punto P, cualquier recta que pasa por cualquier punto de la primera y por el pie de la segunda, este es el pie de la segunda, es perpendicular a la recta 3. O sea, quiere decir, jovencitos, una vez que yo tracé la primera perpendicular y por el pie de la primera trazo la segunda perpendicular, digo entonces el teorema afirma que cualquier punto, puede ser más abajo, más arriba, en este caso elegimos el punto P, cualquier punto que pertenece a la primera perpendicular, ¿ya? Dice, con el pie de la segunda perpendicular pasa una tercera recta, que viene a ser esta recta de color negra, que es perpendicular a la recta dada en el plano, sería la recta 3. Podríamos decir que esta es una tercera perpendicular, primera perpendicular, segunda perpendicular, y este viene a ser la tercera perpendicular a esta recta dada. El teorema dice lo siguiente, entonces, por el pie de la primera trazamos una segunda perpendicular a una recta contenida en un plano, que es la recta verde. Entonces, cualquier punto de la primera perpendicular y el pie de la segunda va a formar un ángulo recto con esta recta dada contenida en el plano. O sea, este de acá es 90 grados. Es lo que el problema, o disculpen, el teorema está afirmando. Ok, vamos a ver un ejemplo. Aquí dice calcular x si DC es igual a CA igual a AB igual a 5 centímetros. Vemos aquí la solución a la derecha y nos están pidiendo el segmento de B. Vamos a colocar los datos donde dice que DC es igual a CA igual a B e igual a 5. Tenemos ahí. Vemos los jóvenes que podemos tener acá lo siguiente. Miren, tenemos acá una perpendicular, la primera, la segunda perpendicular a este segmento. Entonces, por el teorema de tres perpendiculares, DA va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces digo DA, tercera perpendicular. Entonces va a formar 90 por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces quiere decir que el triángulo DAB es un triángulo rectángulo. Para eso me sirve el teorema de las tres perpendiculares, para afirmar que un triángulo que podría ser obtusángulo, así por el espacio que estamos, no aparece, que es un triángulo rectángulo. Entonces, gracias al teorema de las tres perpendiculares, decimos que el triángulo de AB, que aparentemente era un triángulo obtusángulo, se trata de un triángulo rectángulo. Y usted observa acá en este triángulo de SA que ese valor es 5 raíz de 2 por Pitágoras. Es un triángulo rectángulo notable. 5, 5, entonces la hipotenusa es de A para el triángulo que esté acá. 5 raíz de 2. Entonces ahí tenemos la medida, 5 raíz de 2 centímetros. Ya es notable. Y digo, entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo de AB, ya conocido este ángulo recto. Cateto, 5 raíz de 2, cateto, hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras y resolviendo, sacando raíz cuadrada, mi valor de x resulta ser 5 veces raíz de 3 centímetros. Por tanto, mi clave sería la B.
Bien, pasamos a continuar otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo 2. Es una pregunta que me dice cuántos planos se determinan con 15 puntos en el espacio. Habíamos recordado que para determinar un plano necesitamos 3 puntos en el espacio cualesquiera. Obviamente que son 15 puntos que me están dando no colineales. Si con 3 puntos yo determino un plano, con 15 puntos no me vas a decir que son 15 planos. Acá no se aplica regla de 3 simple, sino se aplica el análisis combinatorio. Un alumno puede pensar que si con 3 puntos determina un plano, entonces con 15 puntos se determinan 5 planos. Aplican regla de 3. No se aplica regla de 3 simple. Veamos. Sea n los 15 puntos no colineales que están en el espacio, y con esos puntos yo quiero determinar cuántos planos en el espacio puedo determinar. Entonces sabemos que con 3 puntos no colineales se determina un plano. Vamos a obedecer esta fórmula. El número de planos es combinación de n puntos tomados de k en k, donde k viene a ser 3 puntos no colineales. Entonces aplicando la fórmula, n es 15 y k vale 3. Entonces, ¿cómo sería esta resolución? Mire, les explico. Si ustedes tienen una combinación de n tomado en 3, entonces digo, este número es 3, van a empezar a colocar 1 por 2 a 3, el factorial de 3. ¿Estamos? Si fuera 2 sería 1 por 2. En mi caso, como es 3, voy a contabilizar desde 1 por 2 por 3. Ahora arriba el 15 está multiplicándose en forma descendente. ¿Por qué? Este es un método práctico. Empiezo por 15, y continúo con 14 por 13. ¿Y por qué no continúa más? Porque voy a multiplicar tantos factores como este k me indica. Como k es 3, entonces voy a multiplicar 3 factores. Quiere decir que empiezo del 15, 14, 13. Supongamos que esto fuera 12 y esto fuera 2. Entonces sería 1 por 2 y acá sería 12 por 11. ¿Me dejo entender? Entonces esto resolviendo me sale el valor de 455 planos. Quiere decir que con 15 puntos no colineales se determinan 455 planos. Vamos a ayudarnos de esta herramienta de la matemática que es el análisis combinatorio. ¿Ok? Pasamos a otro ejemplo similar. A ver, dice, ¿cuántos planos se determinan con 10 rectas secantes en el espacio? También sabemos que con 2 rectas secantes se determina un plano. Vemos entonces que n sería las 10 rectas secantes. Sabemos que con 2 rectas secantes se determina un plano. Entonces aplicamos también la fórmula de análisis combinatorio. Combinación de n tomado en k, donde k es el número de rectas secantes. Había comentado también, jóvenes, que también se puede, esa fórmula vale cuando se quiere determinar planos, pero con 2 rectas paralelas. Con 2 rectas paralelas se determina un plano, lo comenté. Entonces, en vez de 10, le han puesto, por ejemplo, 12 rectas paralelas. Entonces también aplicaba la misma fórmula. Voy a la misma fórmula, con 2 rectas secantes o con 2 rectas paralelas. Bien, continuamos aquí. Entonces digo combinación de 10 rectas secantes tomado en 2, me sale entonces 1 por 2 abajo y 10 por 9. Dos factores como el valor 2 que me indica abajo, el k. Esto resolviendo me sale 45 planos. Quiere decir que con 10 rectas secantes puedo determinar 45 planos. ¿Estamos? No es nada complicado esto, solo aplicar la fórmula. Pasamos a este ejemplo final. Me dice calcular la medida del diedro AB. El diedro, acuérdense que le había dicho que es esta distancia. Este es el diedro como un vértice, y el ángulo que forma es esta abertura. Todo esto. Entonces mira, este segmento MN está contenido en el plano P y NR contenido en el plano Q. Entonces el ángulo diedro que forma es esta abertura, este ángulo que estoy marcando ahí. Entonces pasamos a ver ahí la solución. Ese ángulo me están pidiendo, el ángulo X. Y usted observa que la hipotenusa y el cateto son valores conocidos. Triángulo NMR es notable, 37 y 53. Tenemos el 20, se descompone como 5 por 4 y el 12 3 por 4. Quiere decir que MR es 4 por 4 es 16. Aunque no es necesario hallarlo porque me piden el ángulo, no me piden la distancia MR. Pero
estamos viendo que es un triángulo notable 37, 53. Entonces este sería como el 5 por K, ya sabemos que K vale 4, esto sería 3K y este es 4K. Entonces el cateto mayor se lo pone en mayor ángulo. Si este es 3K, acá sí es 37 y este es 4K, 53. Por ende, entonces X vale 53 y mi clave viene a ser la B de bello. Bien, chicos, espero que con esto ya puedan resolver el último tema del libro. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.